Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Marta Tapia, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy en la tarea fase 2 del área de antropología tenemos como tema principal eh, la cultura dentro de la antropología, el significado de ella y otros aspectos. Significado de antropología, perdón, de cultura para antropología en el área de antropología o el área antropológica. Como bien se dice, las diferentes definiciones es un poco compleja, pero yo lo definiría como el estudio en todas las áreas de un individuo, ¿sí? Cuando me refiero a en todas las áreas de un individuo, me refiero a sus costumbres, a su lengua, a sus tradiciones, su religión, su comida. Dentro del ámbito de la de la cultura, en la definición de cultura, tenemos dos frentes, digámoslo así, dos frentes antropológicos. Un frente es los materialistas, y textualmente defino los materialistas. Definen la cultura como un comportamiento observado de objetos y materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político, físico. Esa es la definición de los antropólogos materialistas. Para los mentalistas, la cultura es una tradición, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. ¿Sí? Ahí vemos las dos definiciones de tanto de materialistas como de mentalistas. El segundo punto, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Sin duda, eh, desde la definición adelante, perdón, en adelante, podemos entender que es su utilidad fundamental, que esta ayuda en tal concepto proporciona la búsqueda indeterminada del hombre intentando comprenderse a sí mismo. ¿Sí? Cuando dice que busca eh, entender o entenderse a sí mismo, eh, es un estudio completo, ¿sí? Y lo mencionaba antes, en todas las áreas. Venimos de una cultura de años atrás muy superficial o una antropología muy superficial que ha evolucionado y que sin duda ha sido muy importante en el estudio del mismo hombre e individuo como tal. Eh, Otra de las de preguntas, digamos, es cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Textualmente, el enfoque funcionalista, Malinowski, dice, en la categoría de cultura incluye artefactos, bienes, procesos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados de la cultura. Poseen una función que le da sentido y hace una posible subsistencia. Esa es como la definición del fundamentalismo. El enfoque estructuralista, Levi Strauss. La cultura es un mensaje que puede ser decodificado en sus contenidos, como en sus reglas. El mensaje de la cultura habla de la concepción del grupo social, la cual que la crea. Habla de sus relaciones, sus existencias internas y externas. Esa es digamos, la definición de enfoque estructuralista, Levi Strauss. Enfoque materialista, como ya lo vimos, uno de los principales es Taylor.
Todo complejo que incluye el conocimiento de la ciencia, el arte, la moral, los derechos y las costumbres. El enfoque mentalista, Crowell, es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no es la misma conducta. Diferencia entre cultura eh, y sociedad, como quinta pregunta. La cultura alude al cuerpo de tradiciones socialmente adquiridas, que aparecen en forma eh, rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. Cuando los antropólogos hablan de una cultura, normalmente se refieren al estilo total socialmente adquirido de un grupo de personas que incluye los modos y pautas recurrentes de pensar, sentir y actuar. ¿Sí? Eso es más o menos no es una definición de cultura. Sociedad. Sociedad es un término mucho más estándar, diría yo. Y podría decir que la sociedad designa un grupo de personas que comparten un hábitat común y dependen unos de los otros para su supervivencia. Y hablamos de supervivencia incluyendo el bienestar. ¿Sí? Y algunas sociedades donde el matrimonio dentro del propio grupo prevalecen son coincidentes de poblaciones, pueden considerarse la sociedad un conjunto o una población biológica cuando existe en su interior grupos étnicos, raciales y otro tipo que se, de, de culturas entre la sociedad. Hablamos que las sociedades están caracterizadas normalmente por una continuidad de crianza a niveles reducidos de flujo genético. ¿Sí? Eso es más o menos la definición de sociedad. Como última pregunta, ¿cuál es la definición de concepto en culturación, relativismo cultural y etnocentrismo? En culturación se le dice en culturación a aquellas culturas que mantienen a lo largo de su vida todo, ¿cierto? Desde su infancia, eh, sus hábitos, ¿sí? Hablamos de comportamientos esenciales como el modo de comer, hablar, dormir, aseo personal, inclusive la lengua, ¿sí? Enculturación es esto, es la cultura que mantiene sus tradiciones. Sabemos que desde niño se nace, pero hay una parte ya cuando la persona o el individuo entiende, lo sigue conservando. ¿Sí? Eso es el tal, la definición de enculturación. ¿Sí? Es obvio que van a haber algunas pequeñas diferencias. Hoy en un mundo globalizado es mucho más fácil se pierden o se adquieren nuevas formas de vida. ¿Sí? Pero en general eso es enculturación. Ya cuando se pierde mucho se perdería la, tal modo lo que es enculturación. Eh, Relativismo. Son las pautas positivas o negativas, es decir, valores del bien o el mal, y los de uno es suficiente. ¿Sí? Para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida entre su propio asiento cultural, pero no podría extraponerse con otras culturas. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, eh, la monogamia, ¿sí? En algún sector de la sociedad norteamericana, ¿sí? Es un ejemplo perdón, de relativismo cultural. Eh, Vemos, por ejemplo, en La Guajira, en Colombia, eh, una parte adinerada compra derechos, ¿sí? Para casarse y es bien visto, ¿sí? O no se puede decir que está mal hecho si esa es su cultura, ¿sí? Perdón.
Y por el último, vemos el etnocentrismo. Dice, es considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. En general valora su cultura por encima de los demás. ¿Sí? El etnocentrismo es una creencia que muestra las propias pautas de conducta, son siempre naturales, buenas, hermosas o importantes, y que según la cultura somos en el exocentrismo, eh, lo de nuestra cultura es superior a las demás. ¿Sí? Miraba el ejemplo de, eh, de los indios en un cacique indio de, de los Estados Unidos cuando hablaba de la raza. ¿Sí? Y hablaba de que de los cuando Dios creó el mundo, hizo el hombre, hizo tres, digámoslo así, tres muñecos, los metió al horno, es un poco inquieto, sacó el primero, antes de estaba blanco y fue pálido y mal cocinado y fue cuando nació la raza blanca, ¿sí? Esperó un momento y sacó el segundo muñeco, perfecto, él era el perfecto que estaba, entonces nació la raza, lo que hablamos de indio y yo diría que un poco de los trigueños hace referencia, ¿sí? A la raza media, diría yo, entre colores como tal, que no debe existir, pero que existe, y que de la emoción y esto dejó quemar al tercero y es donde viene la raza negra, ¿sí? Pues nada de un tema con el otro, de discriminación a eso, pero es un ejemplo del etnocentrismo, ¿sí? Es valorar mi cultura por encima de las demás y poniéndola top. Espero haber sido mm, eh, claro en algunos conceptos. Sé que pues, no es un tema difícil, pero muchas gracias.